empezar. ¿Veis mi imagen destacada ahora? ¿Sí? Lo hago, bueno, por presentar un poco el momento. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este encuentro de Foro Juan Burgos, que os adelanto que ha concitado ya mucho más interés que otras veces. Después todos son gozosos y lo disfrutamos, como bien sabéis los que sois fieles a esta cita mensual. Pero posiblemente, seguramente, por la figura que hoy nos acompaña, pues ya tiene una repercusión. Le decía yo a Pablo aquí antes de empezar que incluso hay gente que va a estar conectada, o eso pretendía, de otras latitudes, ¿eh? De Guatemala, de Cuba, no sé si de Senegal, alguna persona, así que esto ha llegado a muchos sitios, ¿no? Bueno, pues bienvenidas o bienvenidos a este foro Juan Burgos, que es una herramienta formativa que tiene el Partido por un Mundo Más Justo, en el que mensualmente hacemos una actividad abierta a todas las personas que estén interesadas. De hecho, aquí hay muchas personas que no soy del partido, ni tienen por qué serlo, y sí hay de Zimbabue, por añadir, ciertamente, hay gente de Zimbabue también, aquí conectada ahora mismo. Bueno, porque esto es precisamente eso, una herramienta que quiere estar abierta a cualquier persona que tenga interés en el tema que proponemos. Y este que hoy proponemos, pues lo tiene para mucha gente. Antes de meternos un poco en faena, y por referencia también a las personas que no nos conocéis, bueno, sabéis que lo estamos grabando, después lo subimos a nuestro canal de YouTube, ahí tiene muchas más visualizaciones, pues dedicamos unos minutillos siempre a explicar brevemente qué es esto del Foro Juan Borg, ¿vale? Voy a compartir pantalla, después lo hago. Pantalla, esto es aquí. Muy bien. Ahí estoy viendo el cartel que nos concita hoy, estoy con Pablo, ahora hablaremos más de todo ello, pero voy a dedicar solo unos minutillos a hablar del Foro Juan Burgos. El Foro Juan Burgos son estas sesiones abiertas formativas dentro de nuestro proceso formativo, nuestro itinerario formativo que llamamos Más Formados, con ese más que también forma parte de nuestro logotipo de Por un Mundo Más Justo. Juanito, es una persona que era afiliada de nuestro partido, murió hace 6 años en Granada, muy jovencillo, después de pelear por una enfermedad dura. Y lo tenemos también como, bueno, como una inspiración, ¿no? Una persona que era muy del partido por un mundo más justo, identificado con esa necesidad de estar formado, también de buscar conexiones y puentes entre gente muy diversa, ¿no? Y bueno, pues, a la hora de buscar un nombre para este foro formativo, se nos vino al corazón y a la cabeza y nos pareció precioso. Esto está inserto dentro de un esquema de formación más amplio del partido. Tenemos una formación básica para afiliados, una para militantes un poquito más larga, y este foro Juan Burgos. Junto a eso, este verano, por primera vez, lo íbamos a hacer el año pasado, pero no pudimos por el adelanto electoral, tenemos una escuela de verano que vendrá con nosotros Enrique Lluch Ferchín, un economista de Valencia, porque sobre eso girará esta escuela de verano, propuestas económicas para construir el bien común, ¿vale? Y todavía están abiertas, quedan unas cuantas plazas para poder apuntarse, ¿eh? Si alguien todavía está interesado, me puede escribir por el chat, o sea, tenéis mi número, o alguien del partido también que conozca. Os voy a hacer un repaso muy breve y ahí voy a ir terminando. ¿Cuáles son los temas que hemos tocado en este foro Juan Burgos? Os lo digo sobre todo porque los tenéis todos colgados en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube y son muy ricos, como el de hoy, ¿no? Estamos seguros que te lo va a hacer también. Entonces hay gente que lo disfruta mucho, ¿no? Pues bueno, pues aunque no hayáis podido verlo en directo, en diferido tenéis la oportunidad. El primero con el que iniciamos nuestro foro Juan Burgos hace ya 3 años es este con Javier Palop, un colaborador de la Fundación para la Reconciliación de Colombia, que se tituló Por una cultura ciudadana de perdón y contra la economía política del odio. Fijar, para nosotros esto fue paradigmático, no fue elegido especialmente por el tema en que iba él a tocar, sino bueno, porque estamos empezando y hablamos con Javier, pero es que el tema para nosotros es muy paradigmático, ¿no? Esa es nuestra forma de hacer política, trabajando contra la política del odio, incluso arbitrando palabras como perdón, reconciliación, es muy nuestro eso. Y bueno, hemos ido tocando temas que como partido nos tocan, ¿no? Y que también, bueno, a otras personas les interesan, como no. Aquí tuvimos a Agustín Rodríguez, que nos habló de la situación en la Cañada Real de Madrid, a Sebastián Mora, que por muchos conocido porque fue el secretario general de Cáritas Española, que nos habló de trabajar por el bien común desde y con los más frágiles. Hemos hablado de temas, bueno, que después nuestro posicionamiento político nos ayuda a tomar definición, o por ejemplo, cómo nos situamos ante la prostitución. Y estuvo con nosotros Amelia, una activista, superviviente de la trata de mujeres, que nos hablaba de la postura abolicionista, donde más o menos nos situamos nosotros. Hemos hablado con personas también de cierta reflexión en la esfera política. Marta Higueras, que fue teniente alcalde de Madrid, y nos hablaba de se puede ser independiente en la política. Hemos hablado también varias veces del sur, ¿no? Porque nosotros como partido somos internacionalistas, tenemos una mirada al sur global,
somos de ciudadanía global, de todas las personas con los mismos derechos, y bueno, pues estuvo con nosotros María del Mar Magallón hablando de lo que aprendemos del sur para transformar el norte. Hemos tocado temas que no son muy conocidos, pero para nosotros eso nos viene como un traje a medida, como es la justicia restaurativa. Con Virginia Domingo, la presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en España, que bueno, nos abrió un camino, ya la conocíamos en el partido, pero los que estuviste un camino increíble, ¿no? De cómo trabajar ese tema, ¿no? De la justicia y de otros parámetros, más de la restauración. Este es nuestro fundador del partido, Antonio Sigras, que además es pues, una persona del ámbito de la energía y fue también una charla muy bonita y también nos dio muchas luces sobre el tema de la energía, ¿no? La transición energética, la crisis energética. Bueno, hemos hablado, os voy diciendo también alguna cosita, nuestro partido que tiene ya 20 años, lo hemos cumplido este año, desde el principio tiene como uno de sus lemas fundamentales: el final de la pobreza es una decisión política, lo creemos, acabar con la pobreza, que para eso nació el partido, para centrarnos en el trabajo por los colectivos más vulnerables, para acabar con la pobreza. Para eso la política es imprescindible, es más, lo tiene en sus manos, pero hay que decidirlo, ¿no? Pues, tuvimos una charla este año precisamente sobre ese tema. Hemos hablado de política migratoria con Patricio Fernández, más de una vez hemos tocado este tema, hacia una política migratoria justa y fraterna. Esta vez fue lo que Patuca nos propuso. Fijaros qué tema hemos tocado, ¿no? Liderazgo político y bondad, con Merced del Instituto de Bondad de Nación. Fue también espectacular, ¿no? Porque nos situamos ahí en una política buena, no buenista, que todas las palabras tienen su porqué, ¿no? Y sus deformaciones, pero sí nosotros creemos en la fuerza de la bondad y que hay que llevar a la política. Merced ahí nos dio también un input buenísimo. Hemos trabajado por la emergencia climática con Jesús Lobo, fue increíble también su participación. Estuvimos hablando de las nuevas tendencias empresariales, porque nosotros no denostamos el mundo empresarial, ¿no? Sino vemos que es una pieza imprescindible en la construcción social, pero obviamente hace unas coordenadas, y aquí Alberto Núñez pues también nos propuso unos retos y una desafío muy interesante en nuestra línea también. Y el último que tuvimos el mes pasado fue con Boubacar Seye, que nos habló de la situación de inestabilidad en todo el mundo, pero de modo particular en el Sahel, ¿no? Donde había una serie de golpes de Estado, donde bueno, aquí es un lugar donde mucha gente quiere pescar riqueza, ¿no? Sobre todo el mundo occidental, a costa de esos países. Bueno, pues de esto nos habló. Y hoy tenemos nosotros a Pablo II. Esta es la propuesta que le hicimos y que él nos decía antes de empezar que ha preparado con mucho cariño. La crisis de sentido dentro de la construcción social. Y me callo, pero antes digo dos cosas. ¿Por qué hemos elegido este tema? Este tema para Pablo, porque eso lo hemos propuesto. Mira, nosotros, los que no nos conocéis, tenemos muchas cosas originales en este partido. Un partido que habla del rigor, del respeto y de la fraternidad. Ese es nuestro eje de trabajo: rigor, respeto y fraternidad. Que además buscamos unir. Un lema nuestro también es saber unir en la diversidad. Que además nos caracterizamos por poner el foco en los colectivos más vulnerables, en los empobrecidos, en aquellos que sufren más. Que bueno, todos los partidos pueden hablar de ello, pero después las prioridades son otras, ¿no? Pues tenemos también como una cosa diferente que nos hemos proclamado o nos hemos definido como pluriconfesionales, ¿no? Es una originalidad en el panorama político internacional. No somos aconfesionales, tampoco somos confesionales, sino que somos pluriconfesionales, desde el convencimiento, bueno, desde la constatación de que nuestro partido, mucha gente, si no toda, está aquí por temas confesionales, no confesionales explícitamente trascendentes, que una mayoría sí, hay cristianos, hay musulmanes, hay budistas, hay otras religiones, hay unificacionistas, bueno, sino porque todos los que están en el partido, la mayoría, su política la conectan con su ser profundo, nace de aquello en lo que es la confesión personal de cada uno en la vida, ¿no? Sean los derechos humanos, sea el amor, sea la fraternidad universal, ¿no? Y también, como digo, pues la creencia en un Dios, ¿no? Que nos envía y nos pide ser coherente con nuestra fe, los que somos cristianos como yo, y de ahí nos metemos en estos fregados, ¿no? Que a priori a nadie le gusta, a muy poquita gente, pero después vamos viendo cómo son necesarios, bonitos, y en nuestro partido estamos construyendo algo de lo que estamos muy orgullosos, muy satisfechos, ¿no? Somos pluriconfesionales, por lo tanto, tenemos a un sacerdote aquí con nosotros que nos va a hablar del tema espiritual, además, ahora lo conoceréis un poquito más. Y bueno, por eso tocamos con mucha libertad estos temas que a veces rayan lo espiritual o directamente están relacionados con ello, lo hacemos con mucha tranquilidad, ¿no? En otras esferas políticas igual está hasta mal visto esto de traer temas de este ámbito. Y lo segundo, y ya dejo de compartir pantalla y ahora conocí un poquito más a Pablo, es porque nosotros en nuestra definición como partido político tratamos de responder a grandes crisis que vemos en la sociedad, en el mundo, ¿eh? Somos por un mundo más justo, no somos solo por una España más justa, somos muy ambiciosos. Y teníamos definida como tres grandes crisis: la crisis de igualdad, la pobreza, la desigualdad, la falta de derecho en colectivo, el tema migratorio; la crisis ecológica que estamos viendo con la emergencia climática; la crisis política, la polarización. Esto lo tenemos definido hace mucho tiempo, pero hace menos tiempo hemos visto que ha emergido en nosotros y está ahí dándose vuelta también cómo incorporarlo a
propuesta política, ya lo hacemos en nuestros discursos y demás, es la crisis de sentido. Lo identificamos mucho en el partido, como en la humanidad, lo cercano pero también lo lejano, ahí, bueno, falta de ejes sobre los que pivotar la persona, la sociedad, la construcción social, la crisis de sentido que aquí en España, por ejemplo, y después del COVID más, tiene tintes dramáticos, ¿no? Como el nivel entre los adolescentes, ¿no? Las personas que deciden quitarse la vida, no solo adolescentes, y más, ¿no? Pues queremos darle respuesta como partido político. Y para eso, qué mejor que tener algunos inputs de personas que se estén moviendo en todo lo contrario, en dotar de sentido a la asistencia y de una forma, bueno, consistente, ¿no? Y por eso tenemos a Pablo. Pero antes de que Pablo nos hable, tenemos la costumbre también, y ya me callo, sí, de verdad, que alguien nos presente a la persona que nos acompaña. Entonces hoy voy a poner aquí a alguien que creo que Pablo conoce bien. Vamos a ver, a añadir al este lado, añadir, es Lari de Mérida, ¿no? No sé si Pablo le conoce, creo que sí, se ha sonreído, con lo cual es que sí. Pues Es Lari, que ahora tú dice no Pablo, puedes, no sé quién es. os quedaríamos muy mal. Pues Lari, dinos tú quién es este señor, por favor. Bueno, muchas gracias primero al partido por esta visión de la necesidad de la formación y por traer a Pablo hoy aquí. Yo os cuento que esta charla empezó a perfilarse en el horizonte, yo creo que fue en febrero de 2022, cuando vino Pablo a presentar su maravillosa biografía de la luz a Mérida, y entonces estaban recogiendo las firmas de la ILP. Y de hecho él firmó una que tenía Ángel en casa, una de las hojas que tenía Ángel en casa. Y bueno, hoy está ya la ILP en el Congreso tramitándose y acabamos de tener unas elecciones en las que sé que habéis trabajado muchísimo, con un resultado bastante decepcionante, por decir algo. Entonces yo creo que, Pablo, tus palabras no pueden llegar en mejor momento, ¿no? Por estas de las elecciones voy a aprovechar para recomendar mi novela favorita de Pablo, que además está aquí atrás, con algunos otros libros suyos, que es El olvido de sí. Yo no sé, Pablo, si estás de acuerdo, porque ahí en esta biografía novelada de Charles de Foucault se ve que el resultado no es lo más importante, porque de hecho Charles de Foucault, como él cuenta, no consiguió nada, ¿no? En su vida, luego lo consiguió después, ¿no? Y bueno, yo creo que todos conocéis a Pablo, es, como ha dicho Luis, sacerdote católico, guía espiritual, maestro espiritual, escritor de éxito, fundador y guía de Amigos del Desierto. Pero si me permite Pablo, voy a decir lo que yo creo que para mí es fundamental tuyo, ¿no? Que es que yo creo que Pablo es un buscador apasionado de la verdad sobre el mundo, sobre Dios, sobre el hombre, sobre sí mismo, y que desde ahí nos ayuda o tiene esa misión de intentarnos ayudar a todos los que nos acercamos con interés a buscar también esa verdad. Y desde ahí también quiere ser, o al menos es lo que yo percibo, un instrumento de paz y un poco un catalizador de ese crecimiento espiritual que él dice que es lo mejor que podemos ofrecer al mundo, el crecimiento espiritual de cada uno, y también a dar esos pasos en este paradigma de la conciencia en el que parece que la humanidad está iniciándose y en el que yo realmente creo que tanto minorías como Amigos del Desierto o como este partido pues son como una avanzadilla que, bueno, dentro de a lo mejor de muchos años se verán. Y bueno, ya sin más, gracias otra vez por la oportunidad de presentar a Pablo y te dejo ya. Muchas gracias de nuevo con todos. Gracias, Lali. Antes de darle ya la palabra a Pablo, le damos las gracias especialmente porque Pablo durante bastantes meses dijo que no podía estar aquí, porque hoy este mes y por muchas cosas, ¿no? Como sabéis tiene Pablo, ¿no? Y bueno, yo le he apretado un poquito y al final él se ha dejado apretar, ¿eh? Entonces yo te doy las gracias por dejarte apretar de verdad, ¿eh? En la forma de funcionar del foro, para que lo sepáis también, como lo he adelantado, tenemos el chat donde podéis ir escribiendo preguntas. No tengan que hagáis demasiadas divagaciones, porque después se quedan ahí, pero si alguien quiere también escribir ahí, que escriba lo que quiera, pero nosotros de aquí transmitiremos después preguntas, ¿vale? En el chat. Y cuando acabe Pablo, además que ha dicho igual tiene una exposición de unos 30 minutos, lo que tú quieras, Pablo, que puede ser más si tú lo ves oportuno, y después abriremos un tiempo para eso, para trasladar las preguntas del chat o alguna otra que se pueda hacer de viva voz, ¿de acuerdo? Os dejo ya con Pablo, gracias Lali también por presentarnos a Pablo, me quito yo también, y os dejo con...
Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme invitado y gracias también por esta presentación tan afectuosa. Mm, Yo desde que os conocí, queridos afiliados de este partido por un mundo más justo y también amigos que estáis presentes escuchando esta intervención, yo sentí una clara predisposición positiva por todo lo que hacéis y por todo lo que representáis. Y me he preguntado por qué esta predisposición positiva, ¿no? Y tengo dos razones. Una es una más objetiva, por así decir, y otra es más personal, ¿no? La más objetiva es que cubrís un espacio en la política y en nuestra sociedad que además de ser muy necesario, yo creo que es noble y eso lo hace pues doblemente necesario, ¿no? Porque plantea el ideal de la justicia hacia los más desfavorecidos. Entonces, a mí esto me parece que es un horizonte que os honra como partido, ¿no? Y la razón más personal es que siento sinceramente que yo podría perfectamente ser uno de los vuestros, estar en vuestras filas, ¿no? Porque yo recibí en mis años de formación en el seminario en el que estudié, pues unos planteamientos muy en línea, creo yo, con lo que vosotros representáis, o al menos con lo que yo entiendo que representáis, ¿no? Y sin embargo, en mi trayectoria, en mi carrera, y también esto quiero decirlo desde el principio, pues mi sensibilidad ha ido discurriendo por senderos diferentes y por eso, pues después de habérmelo planteado, porque me lo planteé realmente, afiliarme, ¿no? Pues decidí que no, ¿no? Y ahora después de esta exposición, pues seguramente vais a entender por qué, ¿no? Y esta doble razón que acabo de exponer, la más personal y la más objetiva, me ha hecho aceptar dirigiros hoy la palabra, aunque he tenido algunas dudas, no tanto porque tuviesen muchas ocupaciones, porque siempre si hay interés, pues se saca tiempo, ¿no? O sea, sino porque tenía mis dudas respecto a si lo que yo podía aportar realmente podía servir de iluminación a vuestro proyecto o no tanto, ¿no? Y efectivamente, como Luis Antonio ha dicho, pues me presionó, yo me dejé presionar, ¿no? Y al final, bueno, me hizo esta propuesta de este título, ¿no? Que es la crisis de sentido dentro de la construcción social. Y bueno, pues este título me llegó al corazón y me provocó, ¿no? Y me hizo retomar vuestro diagnóstico sobre el momento actual, ¿no? En el que decís que el momento actual pues padece desigualdad económica por una parte, amenaza ecológica por la otra y una crispada situación política, polarización política eh, por la otra, ¿no? Y me habéis pedido, ¿no? Que yo ilumine pues, esta crisis de sentido, sobre todo en estos ámbitos. Y hace poco precisamente leía que el 80%, el dato es escalofriante, ¿no? De los jóvenes de 18 y 30 años de Castilla y León se medican para cuestiones mentales, ¿no? O sea, por depresión, por estrés o por ansiedad, ¿no? Eh, Esto, no sé, es un dato que resulta difícil de creer, que el 80% de los chicos estén tomando medicación, ¿no? Y quiero empezar también, porque todo esto es como una introducción, retomando un dato escalofriante que cita Yuval Harari Noah en el libro ese famoso de Homo Sapiens, que dice que más personas hoy en la humanidad mueren por suicidio que por guerras o por violencia de cualquier género. O sea, esto es un dato increíble. Esto es un dato increíble, ¿no? Que nos hace pensar, o a mí nos hace pensar que tantas veces nosotros tenemos una sensibilidad hacia los problemas externos, por ejemplo, la guerra, pero no hacia los problemas personales o de sentido, crisis de sentido. Tanto, ¿no? Que sin embargo afligen todavía más, al menos numéricamente, a la humanidad, ¿no? Bueno, yo el planteamiento que hacéis de la crisis ecológica, la crisis de sentido, la polarización política, lo comparto, pero no me acaba de gustar del todo porque pone la mirada en lo que no funciona, más que en lo que funciona, es decir, más en los puntos débiles que en los puntos fuertes, ¿no?
Y yo me pregunto y os pregunto que qué pasaría si en lugar de luchar en contra, pues lucháramos a favor. Y esto no es algo retórico, ¿no? Y tampoco simplemente estético, ¿no? Pienso sinceramente que a mí me ha servido esto en mi vida, en lugar de combatir contra las sombras, dar al interruptor. Es decir, en lugar de luchar contra los problemas que nos afligen, subrayar los problemas que nos construyen, las situaciones que nos construyen. Y me gustaría, en esta media hora, haceros un planteamiento muy radical, ya advirtiéndoos que yo no tengo la respuesta, pero sí que quizás pueda ayudar para la reflexión, ¿no? Y invitaros a dar un giro de 180 grados a nuestro punto de vista, a vuestro punto de vista. Y por eso quiero empezar ya con una pregunta provocadora, ¿no? He dividido mi exposición en 4 puntos. Después de esta introducción, primero sería una pregunta provocadora, por si queréis tomar nota de alguna idea que os toque especialmente. El segundo sería la gran cuestión, la gran cuestión. El tercero, el paradigma de la interioridad, al que antes Lali apuntaba en su introducción, ¿no? Y el tercero, política y espiritualidad, un marco más general, ¿no? Es una pregunta provocadora, la gran cuestión, el paradigma de la interioridad y política y espiritualidad. Bueno, pues, ¿cuál sería, empezamos ya, esta pregunta provocadora? La pregunta provocadora sería, ¿estamos realmente en un mundo injusto o más bien se trata del mejor mundo de los posibles? Ya con esta pregunta dan ganas de marcharse y decir, esto es todo lo que tengo que deciros. Ahí os quedáis para vuestra reflexión, ¿no? O si queréis, de manera todavía más sencilla, ¿no? ¿Existe la injusticia? Seguramente pues, vais a sentir que esto es una provocación, ¿no? Pero yo me pregunto desde mi perspectiva, evidentemente creyente, yo soy un hombre religioso, soy un sacerdote, ¿no? Y lo voy a formular religiosamente porque creo que la mayoría de los presentes seguramente lo entenderéis también, aunque no seáis religiosos, ¿no? ¿Quiere o no quiere Dios lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, en Palestina y en tantos otros lugares donde reina el desorden y la violencia y donde se están violando los derechos humanos? Esta pregunta de ¿quiere Dios o no esta injusticia, ¿no? Esta aparente injusticia, yo creo que puede resultar ofensiva, ¿no? Y puede parecer una amenaza al sentido común, ¿no? Pero precisamente por ello me gustaría que la reflexionáramos. Y quiero deciros que yo conozco a personas que son tan formadas y tan sensibles como cualquiera de los que estamos aquí hoy, ¿no? Que sostienen, sin que les tiemble el pulso, que la injusticia no existe. Son personas que sostienen que todo lo que sucede es exactamente lo que tiene que suceder y que sucede para algo bueno, aunque pueda no parecer, ¿no? Y que por tanto hemos de aceptarlo todo, sea lo que sea, y dar gracias por todo sin excepción, con independencia de que nos guste o no, porque eso es lo de menos. Lo que nos guste o no es lo de menos. Sí que os pediría, perdonad que interrumpa el discurso, que si podéis de momento no escribir en el chat, porque yo no sé cómo cancelarlo, para que no me distraigan las intervenciones, pues os lo agradeceré, ¿eh? Y si no, pues nada, intentaré poner mi móvil así delante para no ver, para no ver vuestras reacciones, ¿no? Bueno, detrás de esta visión que acabo de exponer, hay un planteamiento sobre el que creo que es preciso reflexionar y es el siguiente, ¿no? O sea, y es, o sostenemos que hay cosas buenas y malas, que es el paradigma en el que hasta ahora nos hemos movido, cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sostenemos que no son buenas o malas, sino que son perfectas y necesarias. Lo voy a decir más claramente, voy a intentarlo por lo menos, ¿no? O sea, o enjuiciamos la realidad y decimos que es buena o mala, o la aceptamos. Pero no se puede ambas cosas a la vez. Porque enjuiciarla es precisamente no aceptarla. Entonces,
¿Aceptáis en vuestro partido las cosas como son? O, que es por lo que seguramente, que es por lo que me inclino, que sucede, ¿no? Pretendéis cambiarlas y ajustarlas a vuestra visión. Luego en el diálogo me podéis decir, ¿no? Pero si fuera así, como lo más probable es que sea así, ¿no? Es que entonces no aceptamos la realidad y por tanto es difícil poder cambiarla, porque el amor que nace de la aceptación es lo único que realmente cambia el mundo. El amor que nace de la cepa de la aceptación, y que la aceptación es la primera manifestación del amor, es lo que realmente cambia el mundo. Entonces, esta sería como la pregunta provocadora. Paso sin más a la gran cuestión, ¿no? Y que es una cuestión filosófica, ¿no? y que yo la plantearía en estos términos, ¿no? Confiando en resultar claro, ¿no? O sostenemos que en el mundo hay dos fuerzas que luchan entre sí, que es el bien y el mal, religiosamente sería Dios y el diablo, o sostenemos que solo hay bien y que el mal no existe, que la injusticia no existe, ¿no? Y que todo eso es simplemente ausencia de bien, ausencia de justicia, ausencia de luz. A efectos prácticos, ambas cosas pueden parecer lo mismo, pero no lo son en absoluto. Porque la cuestión es que dar existencia ontológica al mal, a la injusticia, las energetiza, las hace que se perpetúen. Y en cambio, si le negamos esa existencia, se la quitamos. No le damos energía. En última instancia, se trata de tener una visión dualista, que es en la que hemos sido formados, o no dualista de la realidad. Dicho metafísicamente, el mal, como se dice cristianamente, el pecado o la injusticia, como decís vosotros, ¿es estructural o es accidental? ¿Hacia dónde nos inclinamos, ¿no? Porque si es estructural, que es lo que hemos dicho toda la vida, pues evidentemente hemos de continuar o habéis de continuar haciendo lo que estáis haciendo. Pero si fuera accidental, ¿qué podemos hacer? Y antes de seguir adelante en esta reflexión un poco loca que estoy planteando, creo que es importante diferenciar entre enjuiciar y valorar, porque si no, seguramente podemos dar lugar a confusión y no nos aclaramos, ¿no? Yo afirmo, por ejemplo, que todo el mundo lo hace siempre lo mejor posible. Ya solamente esto es una gran provocación. Es decir, por ejemplo, estas palabras mías que estoy diciendo en este momento es lo mejor posible que pueda, son las mejores palabras que puedo dirigiros, porque si supiese hacerlo mejor, pues lo haría mejor, ¿no? Y también el partido que vosotros estáis montando, pues es el mejor partido posible que podéis montar, porque si supiese hacerlo mejor, lo montaríais mejor y así sucesivamente, ¿no? Pero esto, de decir que esto es lo mejor posible, no significaría, por ejemplo, pues negar que el asesinato, por dar un ejemplo, pues sea un delito, ¿no? Y que en consecuencia requiera una pena, ¿no? Que deba ser recogida en nuestro derecho, ¿no? Entonces, valoramos cuando emitimos opiniones pronunciándonos sobre hasta qué punto determinadas acciones se ajustan o no tanto a las leyes del universo. Entonces, un asesinato no se ajusta a la ley fundamental del universo, que es la del amor, ¿no? Y en cambio, enjuiciamos cuando nuestras opiniones, nuestras valoraciones, están teñidas por nuestra emocionalidad o por nuestra sentimentalidad. Lo que significa que ya no las tomamos en sí mismas, sino que añadimos algo que no les pertenece. Entonces, claro, aprender a valorar sin meter la propia emocionalidad, la propia sentimentalidad, no es fácil. Pero, sin embargo, es la única manera, en mi opinión, de que realmente tomemos el hecho en sí mismo, sin meterle nuestra emocionalidad, nuestra sentimentalidad, como acabo de decir, ¿no? Entonces, somos capaces nosotros, como personas, como partido, ¿no?, de valorar nuestro mundo sin implicarnos. Es decir, que no significa, a mí me ayuda mucho la distinción que hago en algunos otros contextos, ¿no?, sobre personas sensibles, insensibles y desensibilizadas, ¿no? El insensible es aquel que no le importan los demás y por tanto no sufre.
Ese es el insensible. El sensible, en el que seguramente nos encontramos la mayoría de nosotros o de vosotros, es aquel que sí que le importan los demás y por tanto sufre. Y en cambio el desensibilizado es aquel que sí que le importan los demás, pero no sufre, porque ciertamente recoge la emoción y el sentimiento que recibe, pero lo trasciende. No se queda ahí, ¿no? Entonces, esta actitud de desensibilización, ¿no?, es lo que yo, con toda modestia, evidentemente, pues os quiero proponer como partido y a cada uno de vosotros, ¿no? Y por tanto, me dirijo a vuestras conciencias, vuestra conciencia, y a vuestra institución, a ambas cosas, pero sobre todo a la conciencia. Porque yo doy prioridad al sujeto sobre la colectividad, ¿no? ¿Por qué esa prioridad? ¿No? Podéis preguntarme esto, ¿no? Pero ¿por qué das prevalencia al individuo sobre la comunidad, ¿no? Porque tengo la impresión de que todo lo colectivo empieza siempre por uno o por algunos sujetos. O sea, vuestro partido, por ejemplo, acabáis de contarnos en esta introducción que tiene un fundador. O sea, todo empezó porque una persona o un grupito de personas pues tiene una iniciativa y a partir de ahí pues, nos unimos todos los demás, ¿no? O sea, es decir, que siempre hay un particular carisma o sensibilidad que arrastra, ¿no? Bien, esta sería como la gran cuestión, ¿no? Que ya veis que tiene un tono, digamos, más bien metafísico o filosófico, al menos. Vamos a intentar aterrizarla en el tercer punto que he titulado El paradigma de la interioridad. Y yo, además de esta frase que antes he soltado así como una perla, ¿no? Todo el mundo lo hace lo mejor posible, pues hay otra que también sostengo y que me parece fundamental para empezar a ver el mundo de otra manera, y es que todo tiene un propósito de amor, y que las cosas no suceden por casualidad en fin, sino que realmente van orientadas hacia un fin positivo, ¿no? Estas dos afirmaciones, todo tiempo es de amor y hacemos lo mejor posible, yo creo que son afirmaciones que nos ponen en crisis, que ponen en crisis nuestra antigua manera de pensar y que por tanto nos exigen una metanoia, en el sentido más evangélico del término, un cambio de mentalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues podrían socavar el planteamiento de vuestro partido y de cualquier partido en general, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que estoy preguntando es, ¿tiene sentido intentar cambiar el mundo cuando ni siquiera hemos conseguido a estas alturas de nuestra vida cambiar nuestro barrio, o cambiar a nuestra familia, o cambiarnos a nosotros mismos? Es decir, no es todo trabajo social, en buena medida, una escapatoria, todo bien intencionada que queráis, pero de lo verdaderamente esencial, que es el trabajo personal. Y a mí no se me ocurre una pregunta más molesta que esta. No es que yo quiera tocar las narices, me las toco a mí mismo, ¿no? Pero comparto todo lo que me habéis pedido, ¿no? Me resulta muy expresivo un ejemplo, ¿no? Y es que si tú te miras al espejo y te ves despeinado, no tiene ningún sentido que intentes peinar el espejo, sino que tienes que peinarte a ti si quieres que el espejo cambie, ¿no? Es decir, que nuestra acción externa, si no va precedida de una acción interna, sencillamente es ilusoria. Y dicho de manera más concreta, el único fundamento para la paz en el mundo, o para la paz en nuestro país, pues es la paz en nuestros corazones, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que si todos nuestros corazones, todos los corazones de los españoles estuviesen en paz, pues sencillamente aquí no habría conflicto social de ningún tipo, ¿no? O sea, es decir, esto no significa que yo quiera despachar de un plumazo pues, todo el trabajo político o todo el trabajo de solidaridad social, ¿no? Pero sí colocarlo en un lugar necesariamente secundario, ocupando el primer lugar el trabajo personal o el trabajo espiritual o como cada uno le guste llamarlo, ¿no? Y en este sentido,
yo considero un acierto profético, yo lo llamo de profético, ¿no? Que hayáis creado en vuestra agrupación, o al menos así me parece que es, o que así, o que está siendo, ¿no? Un ministerio, ¿no? De espiritualidad y de convivencia fraterna, lo que lo llamáis así, ¿no? Esto también como os indicaba al principio, quizás podría ser motivo de risa para algunas personas, ¿no? Pero para mí, como acabo de apuntar, es una auténtica profecía, porque el trabajo esencial hoy es, también como ha recordado Lali al principio, que yo sostengo siempre, elevar nuestro nivel de conciencia. Y esto no se consigue más que con una línea de trabajo vertical, que llamáis espiritualidad, que podríamos llamar también de manera más laica, si queréis, profundidad humana, ¿no? Y horizontal, que llamáis convivencia, pues llamar fraternidad. Es decir, profundidad y fraternidad, ¿no? De esta manera es como podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y yo a esto, evidentemente, sí que me apunto, pero supone una revisión bastante profunda de nuestros planteamientos actuales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que hasta ahora nosotros habíamos creído que teníamos unos cuantos problemas ahí afuera y que teníamos que arreglarlos, ¿no? Y de ahí nacen los partidos, los sindicatos, y en realidad nace todo de esta visión de que las cosas están fuera, ¿no? Pero ahora, desde hace pocas décadas, pues están haciendo el nuevo paradigma de la realidad. Y ese paradigma de la interioridad. Y es donde nos vamos dando cuenta de que si cambiamos lo de dentro, lo de fuera se conjura. Y va cambiando también. O sea, esto es una revolución. Esto es una revolución que cuenta con nuestra resistencia, eso desde luego, porque todo cambio supone resistencia. ¿Sí? O sea, realmente hasta qué punto lo de fuera es un espejo de lo que tenemos dentro. Yo lo creo, lo creo. Yo creo que cada uno vivimos en nuestro Matrix, ¿no? O sea, y que vemos lo que somos. Vemos literalmente lo que creemos. Vemos literalmente lo que creemos. Bueno, y un último punto, en estos últimos 10 minutos que me quedan, lo he titulado Política y Espiritualidad. Y comenzaría este punto diciendo que la historia ha demostrado y está demostrando que la humanidad pues está creciendo y mejorando a lo largo de los siglos, ¿no? Pero se dice que hoy vivimos mejor, con más respeto hacia los derechos humanos que hace un siglo, que hace 2 o que hace 10. Y también con mayor bienestar y calidad de vida y demás, ¿no? No creo que casi nadie en su sano juicio querría retroceder, no sé, 10 siglos o 20 siglos, porque se vivía peor. Pero también la historia está demostrando que todavía no hemos dado con la raíz del problema, porque todavía seguimos sufriendo mucho, sufriendo mucho. Entonces, yo creo que podríamos hacer este diagnóstico, ¿no? Y es que no es que nuestros martillos no sean suficientemente fuertes, sino que no estamos dando o martilleando en el clavo adecuado. Entonces, podría ser, por un mundo más justo, un partido verdaderamente espiritual. Esta es la pregunta que me gustaría lanzaros en este foro, ¿no? ¿Y qué es la espiritualidad? Y podemos preguntarnos, ¿no? Pues, o incluso no le quitaría ese tono espiritual, la impronta propiamente social de vuestro partido, ¿no? O si veréis por lo que es el título de este epígrafe, ¿no? Cabe hacer política desde la espiritualidad. ¿Y qué significa eso? ¿Eso qué comporta? Pues esta es la pregunta con la que me gustaría cerrar esta reflexión para dar paso a vuestros comentarios y observaciones, ¿no? Como decía antes, yo no tengo la solución, pero sí que me interesa mucho esto, ¿no? Curiosamente,
tres de los santos, entre comillas santos, de mi devoción, han sido hombres y mujeres que desde su espiritualidad han tenido una gran sensibilidad política, de gran sensibilidad social, ¿no? Me estoy refiriendo a Gandhi, que ya cito muchas veces en mis conferencias, intervenciones. Me estoy refiriendo a Simone Weil, pensadora francesa de origen judío, cuya lectura siempre recomiendo, aunque es difícil, es una gran filósofa y no es fácil. Y a un político que se llamó Dag Hammarskjöld, que es un hombre sueco, que fue presidente de Naciones Unidas y que murió en un accidente, en una misión de paz, en una avioneta o un helicóptero en el Zaire, y que tras su muerte se encontró un diario que se llama Marcas en el Camino y que debería ser de lectura obligatoria para todos los que estáis en la política y interesados en la espiritualidad. Y para los tres, todo su trabajo interior, que era muy exquisito y muy intenso, pues tuvo una resonancia política muy importante, ¿no? Es decir, ellos no cayeron en esa degeneración, porque es claramente una degeneración de la privatización de la fe o de la privatización de lo espiritual, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Pues ellos se dieron cuenta, y yo creo que esto es lo que puede hacer de verdadera bisagra entre la espiritualidad y la política, que solamente cuando redimes, utilizo el lenguaje religioso porque para mí es el más familiar, solamente cuando redimes tu sombra personal, estás preparado y llamado a contribuir a redimir la sombra colectiva de la humanidad, ¿no? Porque mientras tengas lo propio, la casa sin barrer, pues tienes necesidades por cubrir y por tanto toda tu acción hacia afuera va a estar teñida de ego, teñida de búsqueda de satisfacción de necesidades y demás, ¿no? Pero no estoy diciendo que tengamos que quedarnos en nosotros y ya está, ¿no? Sino que cuando hagamos el trabajo en casa estaremos preparados para hacerlo en el mundo, pero no sin hacerlo en casa. Vamos a decir, porque si no tenemos cosas que resolver, ¿no? Esto es lo que llamo la sombra personal y la sombra colectiva, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la meditación, que es el que yo frecuento más, ¿no? Pues la gente piensa que meditar es para limpiarnos por dentro de todo tipo de traumas, dificultades, sombras. Pero no, limpiar es la primera fase, después viene todo, después viene lo bueno, ¿no? O sea, pues viene realmente lo que es el camino espiritual, ¿no? Una vez que estamos preparados porque ya no tenemos trabas o obstáculos, ¿no? Bueno, pues yo me voy a atrever a concluir pidiéndoos, porque la osadía es grande, ¿no? Como partidos que seáis, y miembros de este partido, que seáis sabios y santos, o sea, nada menos, ¿no? La santidad es el camino de la virtud, es el camino de la perfección del ego, ¿no? Y en cambio la sabiduría es el camino de la trascendencia del ego, de ir más allá, ¿no? De lo propio, ¿no? Bueno, por un mundo más justo significa eso, que de alguna manera ya hemos trascendido, ¿no? El ego, ¿no? O sea, y yo tengo la convicción profunda, quizás algunos piensan que es muy ingenua, pero, o visionaria, no lo sé cómo lo calificarán, ¿no? De que desde aquí nuestra acción, vuestra acción, puede ser inmensamente eficaz. El tema de la acción es fundamental, pero solamente si realmente va profundamente hermanada con la contemplación. Si acción y contemplación es lo mismo, ¿no? Es decir, que se trata de ver realmente la realidad para luego en el mismo acto, en el mismo momento, responder correctamente, ¿no? La respuesta correcta depende de la visión correcta, ¿no? Entonces no podemos responder antes de ver, porque entonces pasa lo que nos pasa, que perpetuamos los problemas, ¿no? Bueno, concluyo. Seguramente os preguntaréis, ¿pero puedo yo aspirar o puede un partido aspirar a algo así? No es demasiado, no es absurdo.
yo creo que podemos y debemos, ¿no? O sea, y aunque pueda parecer de entrada a lo mejor inverosímil, no se trata de luchar en contra de las facciones, sino a favor de la humanidad, a favor de todos. Se trata, como es obvio y como ya se ha dicho hasta la saciedad, de ser nosotros el cambio que esperamos, ¿no? Y deseamos para la humanidad, ¿no? Quiero pediros disculpas si os he hecho perder el tiempo con todas estas disquisiciones, ¿no? Pero también aseguraros que me guía la buena voluntad y el deseo de apoyar, y os agradezco de corazón, con toda sinceridad, vuestra entrega a la causa del bien, y os brindo, a quien lo desee, pues mi amistad. Gracias. Pega un silencio prolongado después de lo que nos ha soltado Pablo, que a mí no se me ha sorprendido porque podía esperar de ti algo así, no, pero no me ha dejado de hacerme remover en la silla, ¿eh? No. Te agradezco la osadía y la provocación. Bueno, supongo que todos estamos haciendo nuestras propias reflexiones, la gente que somos del partido, los que estoy aquí pues, para escuchar a Pablo. Hasta ahora ya ha sido esto más que un regalazo. Posiblemente podamos prolongarlo con intervenciones de personas, preguntas, ¿no? Y ahondando en algunas de las cosas. Yo estoy en mi proceso, así como se va bofeteado por ti, Pablo. Pero antes de iniciar el diálogo, que hay alguna pregunta, ahora sí os propongo que pedía a Pablo que no usásemos el chat para no distraerle. Ahora sí en el chat podía hacer algunas preguntas, y hay alguna. Trini me va a ayudar a trasladarla. Incluso podemos tomar la palabra de viva voz siempre y cuando os pido que no sea un panegírico personal, que cada uno se enrolle y demás, ¿no? Sino que podemos hacer una pequeña reflexión, pero le trasladamos la pregunta a Pablo, a quien queremos hoy exprimir, ¿no? ¿Vale? Pero mientras vosotros vais preguntando, pensando alguna pregunta, y también, como digo, alguna, a mí se me ocurre la primera, porque es la que yo necesito ahora mismo, que como dentro de tus provocaciones, Pablo nos decía al final, se puede hacer política desde la espiritualidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Y no la dejáis en el aire, claro, pues toma, ahora la pelota para vosotros, y yo te pido a ver si te puedes, bueno, tú extender un poquito qué significaría para ti hacer, ¿no? Un partido construido desde la espiritualidad, ¿no? Algunas claves, sin respuesta, como tú mismo dices, que tu humildad también, ¿no? Sí que va contigo, pero igual si tiene alguna iluminación, algunas ideas que nos pueda ayudar, ¿no? O sea, yo creo que detrás de estas preguntas, bueno, muchas gracias, ¿no? En fin, por esta acogida de esta reflexión. Detrás de estas preguntas, evidentemente, hay ya, digamos, una propuesta fundamental, y es, no se trata de cerrar el partido y esperar a ver si ya crecemos todos y nos limpiamos completamente de la sombra personal para pasar ya directamente a la colectiva. No, no se trata de eso, pero sí de poner un foco muy fuerte en nuestro crecimiento interior. O sea, un foco muy fuerte en esto, muy claro, muy rotundo, ¿no? ¿Y qué significa poner el foco en esto? O si queréis, ¿qué significa la espiritualidad? Porque claro, bajo esa palabra es un paraguas muy amplio y para mucha gente muy indefinido, y por eso me gusta siempre precisar qué es eso de la espiritualidad, ¿no? O sea, yo la suelo definir de esta manera, ¿no? Es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención, que produce frutos de armonía y compasión, ¿no? Y en esta definición todo es importante, es el cultivo, es decir, es un acto cultural o cultual, ¿no? De cultivar, de trabajar, ¿no? Es una respuesta, en definitiva, un cuidado, a lo mejor es más ponente esa palabra, un cuidado de qué, de lo que somos cuerpo y mente, somos energía e información. Lo específico de lo espiritual es la atención, que es tanto como decir el amor. En atención y amor, para Simone Weil, precisamente, que antes citaba, es lo mismo, ¿no? Amamos a lo que estamos atentos, sabemos que amamos porque estamos atentos a ello, ¿no? Y estando atentos es como fomentamos el amor, ¿no? Y ese cultivo sabremos que está bien hecho y que será auténticamente espiritual si produce de cara a uno mismo frutos de armonía, y de cara a los demás frutos de compasión, ¿no? O de humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser una política
en el mejor sentido de la palabra, compasiva. O sea, que realmente que no excluya, ¿no? Que tenga la inclusión como criterio, ¿no? Por ejemplo, como decíais antes cuando hablabais de la cuestión religiosa, que vuestro partido se definía como pluriconfesional, ¿no? Pues eso, por ejemplo, esto es un claro talante inclusivo, no solamente pertinente, sino obligatorio, ¿no? En mi opinión, ¿no? Por ahí iría un poco. Muchas gracias. Y comienza Trini, no sé si tú quieres tomar la palabra y trasladar tú las preguntas por no copar yo más espacio, o las leo las que me estás poniendo. Trini, estás por aquí. Te hago aquí también, te hago persona destacada, ¿vale? Y tú misma, a ver, no estás Trini. Que no te bueno, las puedes ir leyendo tú, no Sí, sé. pero ahí tenemos más voces. A ver, espérate, que te vea. ¿Dónde está? Habla Trini un poquito, que te sitúe. Bueno, es que había apuntado la primera pregunta de Alejandro, que fue antes de que Pablo pidiera por favor que no interviniéramos en el chat mientras él explicaba. Y bueno, te la puedo leer, espero que... Venga, sí. No, aunque se sale un poco de lo que estamos comentando ahora, no sé cómo hacerlo, si por el mismo orden o simplemente Sí, por el orden que no haya dado un dejar a paso la nadie. gente. Exacto. Sí. Bueno, pues Alejandro Sánchez decía buenos días, gracias, y también a Pablo. El fin de semana pasado asistí al seminario de iniciación de Amigos del Desierto. Fue una experiencia que todos deberíamos tener. Buscarte, encontrarte y entender que mi cruz también es mi luz. Ojalá pueda explicarlo, Pablo. Entender que mi cruz también es mi luz. No sé si esto se puede enlazar con lo que estamos hablando Se puede de... enlazar, sin hablar política. específicamente de Amigos del Desierto, ni de nada, digamos, más específicamente de la propuesta de meditación que yo suelo hacer, pero sí se puede enlazar, ¿no? Es decir, la idea fundamental que está detrás es que nosotros solemos pensar que los obstáculos que encontramos en el camino nos impiden realizar el camino, sin comprender que los obstáculos son el camino, que es diferente. Es decir, que realmente no tenemos que vencer, ¿no? Como si fuese una serie, o dejar atrás una serie de supuestas dificultades, ¿no? Sino más bien entrar en su entraña, ¿no? Porque dentro de ellos, o sea, nos espera lo que estamos buscando. O sea, que las dificultades sociales, en este caso de un partido, o sea, no es lo que tenemos que superar, sino que precisamente es el camino que estamos llamados a hacer, pero desde una perspectiva pues, singular, específica, ¿no? Y es que es una cuestión maravillosamente profunda y esencial, ¿no? Y o sea, lo que está diciendo esta pregunta es que no hay cruz y luz, no hay bueno y malo, sino que realmente todo está en la manera como nosotros miramos eso, ¿no? O sea, estas situaciones, este diagnóstico de cosas críticas, podría ser también un diagnóstico de cosas, de grandes oportunidades, ¿no? En lugar de adversidades, ¿no? Y depende de nuestra mirada, ¿no? Y trabajar nuestra mirada para ver todo eso no como algo malo que hay que superar, sino como algo, como una oportunidad de crecimiento que hay que agradecer, eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Eso supone ir más allá del juicio, ¿no? Y entrar en esta dinámica de aceptación que he apuntado antes, ¿no? ¿Verdad? Antes de seguir, no me ahorraría preguntarte sobre Amigos del Desierto, que sí que no es el objetivo ahora que no, pero ya que ha salido hay gente que participa y gente que lo está escuchando, lo está leyendo, siéntete con la libertad de situarnos, ¿no? Que es Amigos del Desierto, ¿no? No sé si ahora al final, pero en algún momento sí. Bueno, lo único que hay que decir de Amigos del Desierto es que es una asociación que surge precisamente para profundizar y difundir la tradición contemplativa occidental, ¿no?
o desde esta cepa, desde una perspectiva no necesariamente confesional, aunque ciertamente se utilizan para este camino pues, las formas que han acompañado a Occidente en estos 2000 años, ¿no? O sea, y por tanto tiene que ver con la tradición cristiana, pero no es que se pida confesionalidad para hacer este camino interior, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de propuestas que yo creo que quizás no es el momento aquí para tenemos una página web y los que quieran, pues ahí lo ven, ¿no? O sea que lo importante no es hacer el camino por una senda o por otra, sino hacer el camino, ¿no? Hasta que descubramos que nosotros somos el camino, ¿no? Que hemos de hacer. Fini. Dice, otra pregunta de Sebastián Badosa. Dice, ¿qué relación tiene, en tu opinión, el desarrollo de la propia espiritualidad y al tiempo la aceptación activa socialmente y la cooperación con la espiritualidad o la religión del otro? Qué bonito. Qué bonito. Me gusta mucho esta última parte de esta pregunta, sobre todo porque a mí, por ejemplo, yo he tenido el privilegio de encontrarme con un maestro que se llamó Franz Jalics, que era un jesuita húngaro, y lo que he descubierto es que si te encuentras un verdadero maestro, es decir, una persona realmente realizada, lo que descubres es que el fondo de un maestro es el fondo de todos los maestros. ¿Esto por qué lo saco aquí a colación, no? Lo saco a colación porque si descubres el fondo de tu tradición, descubres el fondo de todas las tradiciones. Y que, por tanto, lo genuinamente espiritual es la apertura y la inclusión, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que esto es una dinamita para un partido, porque un partido se sitúa, digamos, frente a otros partidos. Cada uno representa algo, ¿no? O sea, mientras que este partido vuestro, o sea, tendría que intentar romper esa dinámica, ¿no? Y decir, es que este partido es el partido de todos. Es decir, que incluyo todos los partidos y los trasciendo, ¿no? O sea, y de esta manera, por un mundo más justo, pues tiene un futuro infinito, enorme, ¿no? O sea, decir, que no se trata de recortar la ambición, porque vuestra ambición es legítima y es necesaria. Pero vosotros no queréis vencer a los demás, como sí que quieren los demás partidos, sino que queréis realmente ayudar a la humanidad, ¿no? Ayudar a la sociedad, ¿no? O a la ciudadanía, o como os guste decirlo, ¿no? Que de este discurso yo creo que la inmensa mayoría de los partidos está muy lejos, o sea, podría estar, en fin, quizás ellos también lo sostendrían teóricamente, pero es solo teóricamente, ¿no? Y ojalá que haya algún partido que en la práctica lo diga, ¿no? Bueno, no sé si respondo exactamente, porque esa pregunta tenía muchos matices, pero bueno, por ahí iría un poco la primera respuesta. Seguimos, hay un montón, a ver lo que nos da tiempo. Alex dice, gracias Pablo por esta hermosa exposición. De lo que compartes en cuanto a lo que hacemos es lo mejor posible y todo tiene un propósito de amor, la pregunta sería si no dependerá de la intención que tenga quien hace la acción. Por ejemplo, si la intención detrás de una acción fuese reducir la población mundial, ¿cómo podríamos contemplar en una acción así un propósito de amor? Por eso cuando he definido, es muy buena la pregunta, muy interesante. O sea, por eso digo, porque claro, podemos caer en falacias, ¿no? Por eso digo que es importante verificar que el fruto de esa acción es armonía y compasión. Porque si el fruto es destrucción y indiferencia o egoísmo, pues evidentemente no. O sea, es decir, que no todo lo que intencionalmente nace como espiritual realmente lo es. Realmente lo es, ¿no? O sea, por eso es importante verificar, ¿no? Ciertamente, la puridad de intención, por tanto, el punto de partida desde donde tú haces algo, es imprescindible, pero no es suficiente. No es suficiente.
Es decir, que es importante juzgar no, evaluar desde los frutos. Desde los frutos. O sea, yo siempre digo, si tú te tomas 3 manzanas de un manzano y las 3 son muy ricas, ese manzano es un buen manzano porque da manzanas buenas, ¿no? Entonces, lo mismo vale para todo. O sea, si un partido como el vuestro da frutos buenos, este es un buen partido. Mejor dicho, lo de un buen partido. Es un buen partido, ¿no? Entonces ahí tenemos un criterio muy claro, ¿no? O sea, por sus frutos se conocerán las cosas, ¿no? Porque si no, pues haríamos argumentos falaces. ¿Qué Seguimos. más? Sí, Ahí también hay un tal Josune, una tal Josune Moneo que también tiene la mano levantada. Y tú, guíalo tú mejor. Eso no lo veo yo, eso las manos levantadas no las veo Ya, yo. vamos combinando, si os parece. Tú Sí. di alguna pregunta más del chat, que hay unas cuantas, y Sí, levantando las manos las personas que queréis intervenir a viva voz. Os pido esto, que sean intervenciones para trasladar preguntas a Pablo, más que para reflexiones extensas, ¿de acuerdo? Y vamos combinando. Yo voy dando la voz a algunas personas que tengan las manos levantadas. sí, Vivi, ¿alguna entonces, pregunta más? sí, hay unas cuantas, pero bueno, digo una, ¿no? Sí. Vamos alternando. Pepe dice, para trabajar y profundizar en el planteamiento, en el camino del dualismo a la unidad y la profundidad, ¿se puede hacer el camino desde la soledad, desde solo una orilla, dejando al lado el dolor hasta que yo me encuentre? No, no se puede, porque somos seres sociales, no podemos aislarnos, ¿no? Y no sería sensato, ¿no? Pero sí podemos poner el foco predominantemente en algo, ¿no? Y casi nunca tenemos el foco predominantemente puesto en nuestro crecimiento interior. O sea, siempre tenemos urgencias exteriores, sean familiares, sean sociales, sean laborales, sean del tipo que sean, que hacen que nuestra energía no vaya fundamentalmente. Pero yo, con toda modestia, repito, porque en absoluto me hay que presentar como modelo de nada, sí que puedo dar testimonio de que cuando tienes el foco en ser quien estás llamado a ser, el crecimiento es exponencial. O sea, y que si no crecemos y nos mantenemos más o menos igual toda la vida, es porque estamos demasiado entretenidos por cosas que son urgentes, pero que no son tan esenciales. En cambio, o sea, yo pongo un ejemplo, ¿no? O sea, decir, un ejemplo un poco personal, pero es que es la única manera de ser más expresivo, ¿no? O sea, yo durante mucho tiempo quería ayudar a los demás, hasta que empecé a olvidarme de los demás. Hay que dejar a los demás en paz, ¿no? Que haga su camino, cada uno cumpla su destino y yo tengo que mejorar yo. ¿No? Yo sigo teniendo pues, muchos pensamientos negativos, muchas emociones tóxicas, ¿no? Y cuando empecé a dejar de preocuparme tanto por los demás, fue cuando los demás empezaron a llamar a mi puerta. ¿Por qué? Porque los demás quieren que les dejen en paz, ¿no? Que haya alguien que les respete, ¿no? O sea, claro, esto dicho así, pues también es muy provocador, ¿no? Pero no es que yo lo diga para provocar, sino porque si, ¿cómo sabemos que nuestro foco está predominantemente puesto en una cosa o en otra? Pues no es difícil, porque ¿a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo? Esto es lo que responde a la pregunta, ¿no? Y en cambio, cuando tú pones el foco en realmente mejorar la calidad de tu vida, eh, misteriosamente tu acción es infinitamente más fecunda y llegas a muchísimos más corazones. Es algo misterioso, pero así sucede. Quizá porque precisamente en el fondo de nuestro ser está toda la humanidad y solamente si llegamos a nuestro fondo, llegamos a la humanidad, ¿no? Pero luego traducir eso pragmáticamente en una vida, en una familia, en un partido, pues eso ya es tarea de cada familia, cada partido y cada agrupación, ¿no? De cómo hacerlo, pero por lo menos tener eso como horizonte es interesante. O al menos experimentarlo. Digo, vamos a estar un mes con este planteamiento, a ver qué pasa, ¿no? Y yo a la gente que viene, amigos, yo se lo digo así, ¿no? Pues, danos un par de meses de confianza. Y si no te funciona, pues vete a buscar otra parte, ¿no? Vete a buscar otro partido, ¿no? Gracias de nuevo, Pablo. Yosuna, había levantado la mano
te doy la voz ahora para que puedas compartir tu pregunta. ¿Sí? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Pues bueno, a ver, yo primero quiero decir que yo, para mí uno de los libros más significativos que me he leído ha sido Biografía del Silencio, que además me lo regalaron para un viaje que hice a Nepal. Y yo iba en busca de la meditación y no la encontré, pero encontré la contemplación. Y ahí en ese punto, cuando has lanzado la pregunta provocadora y estabas hablando de si es o no justo lo que está pasando, si Dios quiere o no lo que está pasando, si es la voluntad de Dios lo que está pasando, pues lo primero yo es que pues, o sea, a mí, yo cuanto más maduro y más tiempo pasa, más me doy cuenta que me han educado para creer en un Dios que es, vamos, está lleno de defectos, de despistes, se le olvida todo, lo hace todo mal, tenemos que cuidar todo el rato de las cosas que él no hace. Ahora que decías lo de cuidar de los demás, es que es una falta de confianza en la providencia. Cada quien está ya cuidado por Dios. ¿Por qué lo voy a cuidar yo? ¿Quién soy yo para reemplazar a Dios? Entonces, creo que estamos, sobre todo los occidentales, y eso lo he aprendido más viajando fuera de este continente, creo que hay un problema de que miramos la realidad mucho más para opinar sobre ella que para reaccionar a ella. Tú decías que me gusta, que da igual si me gusta o no me gusta. No, no da igual. Cuando no me gusta me duele. Me duele y me avisa de, oye, pon remedio ahí, tienes algo que hacer, ¿no ves que eso no está bien? ¿No ves que no encaja con lo que te hace sentir en paz? Entonces creo que tenemos que enfocarnos mucho más no en analizar la realidad, sino en ver todo eso que no nos gusta, que nos duele, que nos disgusta, cómo podemos remediarlo, porque no nos falta de nada, estoy segura, tenemos todo lo que necesitamos, salvo, o sea, para mí esa dualidad que tú planteabas en la pregunta, claro que es justo y necesario lo que está pasando, sí, sí, lo necesitamos para ponernos en marcha con lo urgente, o sea, con lo importante y dejar lo urgente. Estabas hablando ahora de, estamos entretenidos. Formúlale alguna pregunta a Pablo. Sí, Porque... no, me he hecho cargo de la intervención. Puedo ya colocar, si quieres, Sí, es que para mí es la pregunta que nos ha lanzado, lo que quiero como comentar con él, porque para mí además se ha descubierto, esa pregunta se relaciona mucho con mi descubrimiento del Yin Yang y de toda esa otra filosofía que existe en otro lugar del mundo, donde nada es bueno ni es malo, todo es complementario. Entonces, no sé, ¿cómo respondes tú a esa pregunta tú mismo? Esa pregunta de si eso no es justo, si está o no, si es o no la voluntad de Dios. O sea, me gustaría saber tu propia respuesta. Esa es mi pregunta. Yo te la doy la respuesta, pero seguramente perderemos la amistad. No, dámela, No, dámela. Yo quiero escucharla. Tú eres un maestro para mí. bueno, vamos a ver. Lo primero es que yo creo que estamos en un tiempo de síntesis. Y eso significa un tipo de síntesis, ¿no? Eso significa que no podemos prescindir de la sabiduría de nadie, sino que realmente todo debe sumar, ¿no? Y que tipo de síntesis significa, por ejemplo, que todo lo que nos aportan todas las tradiciones, no solamente la cristiana, sino todas las demás, es interesante y nos obliga a reconfigurar pues nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, de ver el universo, de la sociedad, de vernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no se trata de sincretismo, de hacer una mezcolanza, pero se trata de una reconfiguración, esto sí. O sea, no podemos seguir viendo el mundo como lo veían hace un siglo, porque ahora sabemos muchísimas más cosas que antes no sabían. Y ahora disponemos tenemos acceso directo al patrimonio espiritual de toda la humanidad y antes no lo tenían tan al alcance de la mano, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que decir, ¿no? O sea, lo segundo es, ¿qué significa aceptar? ¿Qué ¿Qué significa? significa aceptar? ¿Qué significa aceptar? Claro, se nos llena la boca cuando hablamos de aceptación, pero hay que entender qué estamos diciendo en concreto con eso, qué es lo que se nos pide, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que aceptar supone un doble movimiento. Supone, primero, respetar y segundo, asumir. ¿Qué es respetar? Respetar es hacerse cargo de lo externo sin intervenir en primera instancia.
que veremos en segunda instancia, o en tercera, pero sin intervenir en primera instancia. Es decir, que lo que hace que un acto sea profundamente espiritual, es decir, profundamente profundo, para la redundancia, o auténtico, genuino, es que tú esperas, que tú das tiempo. O sea, que no es una simple reacción, sino que es una respuesta. Y para que haya respuesta y no reacción, tienes que dar tiempo, ¿no? Entonces, primero respetar, es decir, asumir, por ejemplo, lo externo, que es lo externo, pues que hay guerra en Palestina, ¿no? Sin reaccionar de entrada. Ya veremos después, ¿no? Eso por una parte. Y luego, en segunda parte, asumir. ¿Qué es asumir? Asumir es hacernos cargo de lo interno, ya no de lo externo, como respetar, sino de lo interno, haciéndonos cargo que es nuestro, es decir, autorresponsabilizándonos. Entonces, si por ejemplo la guerra en Palestina te produce rabia, la rabia es tuya, no es de la guerra de Palestina. La rabia es tuya y por tanto eres tú la que tienes que elaborar eso. Es decir, que no metas tu sentimiento en la guerra, porque entonces lo que haces es agravarla todavía más, sino que intenta mirarla con la mayor neutralidad posible, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir comprender, ¿no? O sea, que lo que sucede efectivamente tiene un propósito de amor, aunque a nuestra ego, a nuestra personalidad o a nuestra, pues le moleste, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde podemos responder a esa pregunta, ¿no? Darnos cuenta, yo qué sé, es decir, claro, cuando hablamos de problemas sociales, pues resulta más escandaloso, ¿no? Decir, pues sí, todo de alguna manera responde a la voluntad de Dios, pero cuando miramos a nivel personal, yo, por ejemplo, miro mi propia vida. Yo hace 10 años atravesé una situación crítica muy fastidiosa y muy difícil, ¿no? Y a mí me pareció que es que me habían hecho daño. Se me habían, en fin, me habían agredido, ¿no? En cambio, hoy, 10 años después o 20 años después, habiendo digerido esto, habiendo arrojado una luz, me doy cuenta de que eso no solamente ha sido bueno para mí y ha sido necesario para que yo evolucionara como he evolucionado, sino que realmente me lo provoqué yo mismo. Me lo provoqué yo mismo porque yo lo necesitaba. Es decir, que leer la vida en clave de víctima no es inteligente. Porque creer en clave de víctima significa que algo externo nos está amenazando. Entonces aquí no nos damos cuenta de que los creadores de la guerra en Ucrania y en Palestina somos nosotros. Somos nosotros, no son los demás. O sea, hasta que no te autorresponsabilizas de que realmente tú eres. O sea, yo de verdad no me quiero poner como ejemplo, pero yo os cuento algo que yo sentí cuando vi que un aviador suicida estrelló un avión con pasajeros dentro. ¿Recordáis este episodio donde murió mucha gente y tal? ¿No? O sea, decir, a mí me salió espontáneamente decir, ¿qué he hecho mal para que esto suceda? O sea, no pensé, este tío es loco. No, pensé, ¿qué he hecho mal yo? Yo entiendo que esto supone un cambio de un reseteo total de la forma de pensar, pero hasta que no nos demos cuenta de que el problema es nuestro, no estaremos apuntando a donde me gustaría que apuntáramos. O donde por lo menos yo abro la puerta. Eso es lo que yo puedo decir. Yusune, te he silenciado. Te damos la palabra de nuevo si no hay más intervención, pero como hay más, y por dar la oportunidad a otras personas, ¿de acuerdo? Sé que entraría, como te conozco, hay confianza, me tomo esta libertad contigo. Vamos a dejar que haya más intervenciones y si acaso después volvemos contigo. ¿Sí? ¿Me lo permites? Solo quería decir que a mí me duele muchísimo más las muertes diarias por hambre, que no son noticia, que las de cualquier guerra que es noticia. Sudán ahí, por ejemplo, ¿no? Estamos... Gracias, Yusune. El asunto es qué hacemos con ese dolor. O sea, está muy bien que sintamos dolor, pero el problema o sea, está perfecto, o sea, es lo propio, pero no quedarnos ahí, incluirlo y trascenderlo, porque si no, no es un dolor positivo, sino todo lo contrario, te va empequeñeciendo y te va amargando y te va apocando. Es decir, que sientas dolor es perfecto, pero ¿qué haces con eso? Es lo importante. Gracias, Yusune, también por permitirme esto que te he dicho.
Trini, ¿alguna pregunta Sí, más? Desde... sí, había aquí una de Josep Valls. Es una pregunta con una reflexión. Yo no sé si yo la leo, ¿vale? Dice, gracias. Creo entender que no podemos actuar sin ver, pero no nos podemos paralizar para tener la visión clara. Debemos tener una actitud de peregrino, de meditar y de andar. Lo importante no es la meta, que es utópica, es el camino donde hacemos realidad lo poco que entendemos. Sí, pues me Es parece una pregunta sin pregunta. No, me parece muy bonita la observación, porque yo además he querido plantear esta charla o este encuentro exactamente como esta persona dice, ¿no? O sea, porque yo no quiero plantear como si yo tuviese la respuesta, si fuese una especie como de oráculo, que sabe lo que hay que hacer, porque si yo supiese lo que habría que hacer, pues ya estaría el problema del mundo arreglado. O sea, que si no lo sé, es que no. O sea, que lo que quiero plantearlo es como un habitar en la perplejidad, en la búsqueda. O sea, si nosotros conseguimos ser un grupo de personas o un partido en este caso, que no pactan con la realidad, conformándose con lo que hay, ni simplemente dando patadas o dando patas de banco, ¿no? O sea, decir respuestas, la primera que se nos venga a la cabeza, sino que somos auténticamente buscadores y habitamos en nuestro no saber, eso es fecundo. Eso es fecundo. Es decir, si además de todos los problemas que hay en el mundo, nos damos cuenta de que el problema somos nosotros. Si estamos en esa actitud, eso, antes o después, de una manera u otra, va a ser fecundo. O sea que yo lo veo muy interesante esto, ¿no? O sea, porque seguramente si hacemos esto, lo que vamos a descubrir es que la respuesta está en la convivencia serena y alegre con el problema. Pero no se trata de resolver problemas, sino de disolverlos, ¿no? Y que resolver es la actitud racional ante una dificultad. En cambio, la disolución es la actitud espiritual, ¿no? Que es aquí actitud en que te haces uno con el problema, ¿no? Y no lo ves como algo fuera contra lo que pelear, sino como algo que tú eres y por tanto algo que hay que amar. Entiendo, ¿no? Que se abran a infinitas preguntas, vale, está perfecto, ¿no? O sea, pero es que yo creo que lo que aplicamos personalmente también podemos intentar aplicarlo socialmente, ¿no? Madre mía, Pablo, yo no tengo ya sitio ya para escribir más, porque aquí ni cuántos papeles. Ha levantado la mano Gustavo en esta cosa que estamos haciendo, de algunas por el chat y otra de viva voz, a Gustavo Zaracho. Así que te añado como destacado, Gustavo, y lanza tu pequeña reflexión y la pregunta a Pablo, ¿vale? Si quieres. Sí, no, muy breve. Primero que nada agradecer la invitación en este momento y las reflexiones muy provocadoras de Pablo. Yo sí que quería que él desarrolle un poco más, un poco por qué la persona más cercana en el tiempo que tenemos de las tres que citó, de este político sueco, para mí de nombre impronunciable, por qué hoy día sería bueno leerlo, que yo voy a intentar procurarme ese libro, ¿verdad? Pero es alguien que estuvo en primera línea de política ocupando y sin embargo tenía esta dimensión. Entonces sí, podrías, Pablo, darnos algunas claves más, algunas pistas de reflexión sobre esa persona. Muchas gracias, Gustavo, por esta pregunta tan bonita, que me toca muy profundamente, ¿no? Porque creo que nosotros todos en general vivimos demasiado deprisa. Y por tanto, sin concedernos tiempo para lo esencial, que sería la reflexión, el descanso, la oración, el juego, la naturaleza, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Y sin todas esas cosas, nuestra vida se degrada. Se degrada y se convierte en una caricatura de lo que podría ser una vida humana, ¿no? Y estas personas que he citado concedieron tiempo para esto. O sea, de hecho, Gandhi decía,
yo medito normalmente 1 hora, pero cuando tengo mucho trabajo, mucho, medito 2. Que yo intento aplicarlo tal cual en mi vida. O sea, yo todos los días empiezo con 1 hora del día, con nada más levantar 1 hora de silencio, ¿no? De meditación. Pero cuando tengo mucho trabajo, además de hacer esto, después de ducharme, desayunar y tal, antes de meterme en el ordenador, tal, o sea, me cojo mi cuaderno y me pongo a escribir lo que me está... Y digo, es que tú tienes mucho tiempo, no es cuestión de que uno tenga tiempo, porque yo realmente estoy desbordado, francamente. Francamente, digo que no al 90% de las cosas que me llegan, pero es que sé que si no hago eso, todo lo demás está descentrado. Entonces, ¿por qué estos políticos, y este en concreto Dag Hammarskjöld, es tan extraordinario, ¿no? Porque han llegado a una finura tan exquisita, ¿no? Del alma, ¿no? O sea, porque realmente sus libros, sobre todo lo de este hombre, y también los de Gandhi, ¿no? O sea, son profundos y ligeros al mismo tiempo, es decir, comprensibles, ¿no? Porque ya Simone Weil es más filósofa y se sube un poco más a la parra, ¿no? O sea, hay que conocer mucho el pensamiento clásico tal, para entenderlo, ¿no? O sea, pues porque dejaron tiempo para lo esencial. Dejaron tiempo para lo esencial. No se dejaron arrastrar. No se dejaron arrastrar. Es muy difícil no dejarse arrastrar. O sea, por ejemplo, para mí, yo ahora que tengo tanta demanda de mucha gente y tal, sobre todo gente con problemas personales importantes, tal, pues mi hijo se ha suicidado, estoy con un cáncer, 1000 cosas de todo tipo, ¿no? O sea, ¿cómo no dar una palabra, no? Pues, pero también llega un momento que tienes que decir, no soy el salvador de la humanidad, o sea, ni yo ni el Partido por un Mundo Más Justo, ¿no? Aunque también sería legítimo pues soñar, ¿no? Con que podemos ayudar a todos, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, por ejemplo, estos 3 figuras tuvieron algo muy lúcido, que también tuvo Jesús de Nazaret en otro sentido, ¿no? O sea, y es que como no se puede arreglar el problema de todo el mundo, ni tampoco estamos llamados a eso, ¿no? O sea, fueron capaces de hacer acciones simbólicas. O sea, cuando Gandhi toma un pedacito de sal y eso supone una provocación para el Imperio Británico, realmente eso le llevó una mañana o 2 o 3 días de ir en peregrinación hasta allí, hasta el mar, recoger el agua, y ese gesto pues fue lo suficientemente provocador como para provocar una movilización social y política brutales, ¿no? Pues yo creo que los partidos y las personas, ¿no? O sea, es decir, hemos de tener esa conexión que nos permite descubrir qué gestos simbólicos son hoy imprescindibles y que nos van a dar una resonancia pública pues muy clara. O sea, y ellos tuvieron esa lucidez, ¿no? Y nosotros, en nuestra medida y en nuestra situación, estamos llamados a vivir algo así. Gracias, Gustavo. Vamos ya a ir terminando, nos quedan apenas unos minutillos para no robarle más tiempo a Pablo, que ya estamos exprimiendo más de la cuenta. Pero alguna pregunta más podemos trasladar. Maritín, ¿nos rescata alguna más y si hay una última intervención de viva voz, también le damos la voz? Pues perdonad si me he saltado alguna, porque a veces escriben párrafos muy largos y la pregunta queda un poquito escondida. Aquí hay uno que es un poquito más corto, que es de María Seco, que dice que si esto es como decir, esto que estamos hablando, esto es como decir que la gente de Por un Mundo Más Justo deberíamos integrarnos en otros partidos para llevar este estilo de M+J a toda la política. Integrarnos en otros partidos. Bueno, no es lo que he querido decir expresamente, ni mucho menos, ¿no? Ni tampoco implícitamente. O sea, No sé si está por aquí. No, ha salido, María Seco ha salido. Ya no está, lo he Bueno, dicho yo que ha pues salido. es que no me he dado cuenta. Y después hay otra que es muy larga también, de Tera de Barcelona, si ella la quiere comentar, que lo va a explicar mejor seguramente. Es que está Tera de Barcelona. Y si no está ahí Rodrigo Cuasco también con la mano Rodrigo levantada. levantó la mano, sí. Ah, pues venga. ¿Quieres? Sí. ¿Sí le damos la palabra a Rodrigo, Pablo? Sí. Venga, pues Rodrigo. Y todo lo que dices, Pablo, me resuena mucho en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. A las personas a las que quiero, intento evitar la tentación de querer cambiarlas en sus defectos y aceptarlas y asumirlas, pero aplicado al terreno político,
creo que la traslación no puede ser tal cual, porque aparece en las estructuras. Yo soy responsable en parte de lo que ocurre en Gaza, pero hay un elemento estructural que es que desde la política que queremos cambiar. O sea, el descubrimiento del pecado estructural, de la dimensión estructural, creo que resuelve y une lo que aplicamos en las relaciones interpersonales y personales con lo que debemos aplicar en política. No sé cómo lo ves. Creo que es muy interesante esta reflexión, ¿no? O sea, decir, pero a los que pensáis así, ¿no? O sea, que lo estructural no es exactamente una consecuencia de lo personal, sino que tiene su propia consistencia. Vosotros que pensáis así sois los que de alguna manera deberíais decir en qué sentido, ¿no? O sea, y qué implicaría eso, ¿no? Esto que tú dices es la formación que yo recibí, que efectivamente hay un mal estructural, ¿no? Pero es el planteamiento que esto que estoy diciendo pone en tela de juicio, pone en tela de juicio, ¿no? Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que es interesante ponerlo en tela de juicio, ponerlo en tela de juicio. No sabría ir mucho más allá ahora mismo en esta reflexión. Es decir, que por ejemplo estas tres personas que hemos citado, para llegar a hacer sus propuestas y que tuviesen una cierta resonancia social, tuvieron que salir de la estructura. Bueno, Hamashiach no salió, tienes razón que Damasio no salió, ¿no? Él estuvo siempre dentro, ¿no? Y fue, digamos, como una semilla, ¿no? Que estuvo ahí, digamos, sembrando el bien, ¿no? Dentro de... Pero Gandhi salió y luego ya desde su... Esto, pues, efectivamente tuvo una intervención social importantísima y esta mujer, Simone Weil, pues también. No sé, no sabría decir, lo digo. No sabría decir... Supongo que es una dialéctica, bueno, que es la dialéctica entre la persona y la comunidad, ¿no? Que desde un punto de vista cristiano se trasciende en el reino, ¿no? O sea, por así decir, ¿no? Que incluye las personas, incluye la comunidad, ¿no? Pero quizás esto ya sería hacer demasiada teología. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pablo, por la respuesta. Trini, ¿te Hay atreves con alguna más o ya? Sí, Vamos. había una precisamente está enlazado con esto último del reino, por lo menos lo que se me ocurre a mí. Dice, lo que me parece fundamental, es de Teresa, dice, lo que me parece fundamental es la coherencia, que lo que se dice, se piensa, se haga en la vida, se haga vida. No siempre es sencillo trasladar la espiritualidad a la realidad política. Hay circunstancias muy complejas en las que decidir hasta dónde se puede llegar. ¿Es lícito aceptar la guerra, la venta, fabricación de armas? ¿No deberíamos poner la otra mejilla? Por poner un ejemplo. Muchas gracias, Teresa. Todo un mundo ético se abre ahí, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo que sí que se nos pide es la integridad. Es decir, realmente no hacer nunca algo que rompa nuestra conciencia, nuestros principios personales. Evidentemente, no solamente ser sinceros, decir lo que uno piensa, sino auténticos, o sea, hacer lo que uno es, ¿no? O sea, vivir como uno es, ¿no? Y no sé, es que tiene muchísimos matices, ¿no? La observación, ¿no? Me gusta, por ejemplo, más hablar de armonía que de coherencia. Armonía es un término que pertenece al mundo estético, coherencia pertenece al mundo ético, ¿no? Y siempre la coherencia, pues que es un ideal, ciertamente, pero podemos sentirlo como un peso, ¿no? ¿Realmente somos coherentes? Pues muchas veces no, o sea, porque a lo mejor pues no deberías comerte un pastel y te lo tomas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea, entonces, la coherencia sí, pero que no sea como un instrumento, un arma arrojadiza, implacable, ¿no? O sea, yo creo que o sea, por ejemplo, poner la otra cara, pues yo creo que es inteligente porque rompe la dinámica de la violencia, ¿no? Pero
pero claro, no es la única, digamos, respuesta política, porque si no, pues simplemente nos ofreceríamos en el holocausto y ya está, ¿no? O sea, y que hay infinidad de matices a todo esto, ¿no? Lo importante es que estemos juntos para, en cada situación concreta, reflexionarlo y dar una respuesta pues la mejor que seamos capaces de dar en ese momento, ¿no? Y que responda a nuestra índole más genuina y más profunda, ¿no? Bueno, Pablo, yo creo que ya debemos dejarte ir. Muy bien, Estaríamos aquí, mucha gente yo creo que quedaría conversando contigo, habrá otros cauces, entre muy bien. los desiertos, ¿no? Ha sido un goce increíble estar contigo, ¿no? Ya digo, yo creo que nos dejas descolocado para bien en muchos momentos de tus intervenciones, ha sido realmente provocador, sé lo que te proponía lo has conseguido, creo que no soy el único que lo vive así, quedan muchas preguntas flotando en el aire, pero eso no hace mucho bien porque ahora es la responsabilidad personal de enfrentarse con ella, ¿no? Nuestro partido es muy limitado, dice Álvaro, que está por aquí también, miembro del partido, que siempre estamos en gerundio, no estamos construyendo. No está cerrado, estamos construyendo con aportaciones de gente como tú que venía a enriquecernos e iluminarnos, ¿no? Pero siendo un partido muy limitado, y no digo que vayamos a enorgullecernos de ello, pero a aceptarlo, cuánto bien está haciendo. Quizás estamos conectando mucho con lo que tú nos propones. A lo mejor tenemos también otro itinerario, otra propuesta, ¿no? Rodrigo hablaba ahora del tema estructural, que para nosotros sigue siendo importante, pero lo tuyo puede ayudarnos a darle una vuelta. Y yo digo que yo soy de los grandes beneficiarios del partido, porque a mí el partido me ha hecho ser mejor persona de lo que era. Todavía me queda mucho por ser la persona buena que debería ser, pero el partido es una herramienta transformadora increíble. Y esto lo atestigo en mí, lo atestigo en muchas personas, ¿no? Con lo cual también de alguna forma estamos generando eso, ¿no? De ser el cambio que quieres ver o trabájate tú primero para poder después trabajar, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos va muy bien encaminado, aunque todavía necesitamos mucho por hacer y mucho input, ¿no? Y yo creo que es valiosísimo y creo que hemos de retomarlo. Yo soy de los que suelo volver a ver los foros Juan Burgos y este es imprescindible volver a verlo, por segunda vez por lo menos, o por tercera, ¿no? Yo pongo a mi alumno algunos trozos tuyos, algunas intervenciones, si no me extrañaría que en mi próxima clase también rescatase algo de lo que nos has dicho. Bueno, yo también quiero agradeceros, ¿no? esta invitación, me he sentido muy a gusto en todo momento y ya os he dicho que lo he preparado con afecto, ¿no? Y con atención. Me gustaría ser más inteligente para poder dar respuestas más sólidas, ¿no? Pero tengo las luces que tengo y lo que sí me parece esencial es, bueno, que estemos juntos, ¿no? para trabajar por el bien, ¿no? de la humanidad y por el nuestro personal, ¿no? Que en definitiva es el mismo, ¿no? Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Me ha pasado lo que nunca, ¿eh? Yo lo digo aquí, nosotros hemos descubierto hace tiempo, Pablo, que el partido no es un fin, es un medio, ¿no? Entonces, es verdad que nos gusta que el partido crezca, pero no es el fin. Aquí y de los que están aquí del partido saben a qué se refiere eso, porque hemos renunciado a mucha visibilidad nuestra para sacar cosas y demás, ¿vale? Pero no va a pasar nunca como en esta reunión, que se ha afiliado a una persona, ha puesto mucho en WhatsApp y no, me afilié al partido. Algunas teclas tocado hoy también, incluso con tus dudas, ¿no? Que tú decías, ¿no? Para que alguien haya vibrado, ¿no? Y haya resuelto dar este paso en política. Así que también ha sido por ahí una bendición. Yo terminaría diciendo pues la frase del gran maestro, ¿no? Que es la verdad nos hace libres. Así que ese es mi deseo, ¿no? Verdad y libertad. Pues gracias. Siempre terminamos con este triple agradecimiento de estas reuniones. Pablo, gracias. Lo grabamos, lo subimos a YouTube y lo difundiremos. Y ha habido hasta 75 personas en directo, pues dime tú las personas que lo van a ver ahora en mi serie. Gracias. Pablo.